Vamos a ubicarnos en Juan capítulo 2. Vamos a estudiar el Proverbios 26, pero Juan capítulo 2 nos va a dar la introducción de la enseñanza de hoy. Evangelio según Juan, capítulo 2. Versículo 23 al 24. Bueno, del 23 al 25. Esa sección. Dice la palabra de Dios: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti en este miércoles de oración, agradecidos por la bendición que nos das de poder estar junto con la iglesia en el tiempo para orar juntos, Señor, meditar también en tu bendita y santa palabra que nos motiva precisamente, Señor, a buscar tu rostro, a la oración. Así que pedimos tu bendición, tu ayuda, tu guía en este tiempo para que podamos aprender de tu bendita palabra y que lo que vamos a conocer, pues tú lo selles en nuestros corazones y salgamos de aquí, Señor, con más temor de ti. Te damos gracias y pedimos entonces tu asistencia por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Nadie sabe quién es, solamente Dios nos conoce. Nadie sabe quién es, ni siquiera usted mismo sabe quién es usted. La palabra en Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre. Así que si usted cree que sabe de usted, si usted cree que se conoce bien, déjeme decirle que quien lo conoce verdaderamente es Dios, ni usted mismo. Nuestros corazones son engañosos. Usted puede pensar muchas cosas, muchas virtudes de usted, muchas cosas buenas de usted. Usted puede pensar, bueno, yo soy esto, hago aquellas cosas y lo otro, entonces soy tal y cual persona. Pero si le preguntamos al Señor, ¿qué testimonio daría Dios de usted? Proverbios 26 va a ser el estudio de hoy. Y agarro precisamente lo que es el Evangelio de Juan que leímos ahorita, porque decía que estando en una de las fiestas judías, la fiesta de la Pascua, dice que muchos estaban allí con el Señor Jesús, viendo las señales, dice, creían en Él. Pero dice el Señor Jesús, o dice Juan, dice que el Señor Jesús no se fiaba de ellos, no les creía, porque el Señor Jesús sí sabía verdaderamente sus corazones. Aunque demostraron ser creyentes externamente, el Señor sí sabía cuál era la realidad y la verdad de sus corazones. Vamos entonces a Proverbios 26, porque ese es el tema de hoy. Proverbios 26. Este proverbio lo comenzamos a estudiar la semana pasada y nos dimos cuenta que este es un proverbio que está lleno de símiles. Símiles es una forma de redacción de comparación, comparar una cosa con otra para enseñar algo. ¿Qué quiere Dios enseñarnos con los símiles? Bueno, por un lado, que nosotros tengamos una idea de cómo Dios nos ve realmente, ¿sí? Dios nos hace comparaciones. Bueno, el hombre es como, entonces con este tipo de comparaciones nosotros podamos darnos una idea de cómo realmente Dios nos está viendo, o cómo Dios ve al impío o al necio. El necio es aquel, como dice en el Proverbios 1, que los necios desechan la sabiduría. ¿Cómo Dios ve a aquel que desecha la sabiduría? Eso es por un lado.
Pero por otro lado también nos guían estos símiles del capítulo 26 de Proverbios, nos guían a saber cómo tratar con las personas, por supuesto, que han desechado la ley de Dios, los necios, como lo llama las Escrituras. El bosquejo que propuse la semana pasada para estudiar el Proverbios 26, los 28 versículos del Proverbios 26, es hablando acerca de la visión y el trato que Dios pide contra los impíos. En este caso, en primer lugar, los versículos 1 al 12 que vimos la semana pasada, era la visión y el trato que Dios pide contra el necio. ¿Qué pide Dios contra el necio? ¿Cómo ve Dios al necio? ¿Y qué trato pide Dios que nosotros tengamos del necio? Versículo 4 y versículo 5. Nunca respondas al necio. Ese es el trato, ¿no? Nunca respondas al necio según o de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Y el versículo 5 dice, responde. No respondas de acuerdo a su necedad, no le sigas el juego, sino que responde de forma diferente. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Entonces, esa es la demanda que Dios nos hace de cómo debemos tratar nosotros al necio. No debemos aupar, no debemos motivar a su necedad, no debemos aplaudir las necedades que puedan decir o cómo puedan actuar. Hoy vamos a ver el segundo y el tercer encabezado del bosquejo. El segundo encabezado dice, la visión y el trato que Dios pide contra el perezoso, que es otra expresión de impiedad. La necedad es una expresión de impiedad y la pereza también. Y en tercer lugar, que lo vamos a ver hoy también, la visión y el trato que Dios pide contra el chismoso. El perezoso y el chismoso son dos expresiones también de la impiedad. Vamos entonces a ver qué dice el Señor respecto al perezoso. Vamos a ver. Versículo 13 al 16. Vamos a leer esos 4 versículos. Dice, el perezoso. El león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Entonces, en estos 4 versículos, desde el 13 al 16, en estos 4 versículos encontramos la realidad de la opinión de Dios en cuanto a los perezosos. ¿Cuál es la opinión de Dios? ¿Cuál es el testimonio que Dios da del perezoso? Bueno, lo primero que debemos hacer o decir es que para Dios el perezoso es una expresión más elevada de necedad. Versículo, dijimos que versículo 5, responde al necio como merece su necedad para que no se estime, ¿qué dice? Sabio en su propia opinión. Versículo 12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Es decir, hay 2 clases de necedad. El necio y el requete necio. ¿Sí? El necio, el que desecha la palabra de Dios. Pero hay un necio como elevado a la segunda potencia. Este es el que se cree sabio. El que se cree sabio. Y eso está dentro de los que son los perezosos. Versículo 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Para el Señor la pereza es más... Bueno, todos los pecados son iguales delante de Dios, por supuesto, en un sentido. Pero en otro, este es un pecado más abominable delante de Dios. Y dice, hay más esperanza del necio
que se arrepienta que del perezoso. Es más obtuso, es más orgulloso el perezoso, es lo que está diciendo. Esa es la imagen que Dios tiene del perezoso, pero vamos a ver algunos símiles que tienen que ver con esto. Versículo 13. Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. Todos estos versículos nos van a responder a la pregunta: ¿quién es un perezoso delante de Dios? ¿Quién es el perezoso? En primer lugar, es aquel que pone excusa por cualquier cosa. Se inventa cosas, se inventa excusas. Una vez aprendimos con el pastor Luis que esta expresión también se dice en otros proverbios. Tiene que ver con que los animales, los leones, no era normal, o de hecho no eran comunes en una ciudad, menos en una calle de una ciudad, en la civilización. Ellos se encuentran a las afueras, en la selva. Pero esta persona simplemente busca cualquier excusa para no trabajar, para no hacer lo que le toca hacer. Es una persona que se inventa cuentos. ¿Usted ha conocido personas que se inventan cuentos? ¿Sí? ¿O usted mismo ha inventado cuentos? Cuando estudiaba, ¿sí? Que el perro, que tal, que me agarró la tarea, es porque no la hizo, ¿sí? ¿Por qué no la hizo? Porque le dio pereza, ¿sí? Después la hago, voy a jugar, después la hago. Y cuando le toca hacer, nada, es demasiado fuerte. Entonces, no, voy a inventarme una excusa para poder salir bien delante de... Entonces me invento el cuento de los alienígenas y toda esa cosa. Ahora, cualquiera puede decir: bueno, yo no soy tan perezoso, pastor. Yo soy un hombre y una mujer trabajadora. Bueno, esto se puede decir, usted puede decir: yo soy un hombre muy industrioso, muy trabajador, muy trabajadora, pero ¿será que eso solamente corresponde al ámbito terrenal? El necio se inventa excusas para no hacer lo que debe hacer, lo que se le invita a hacer. Eso está tanto en el plano terrenal como en el plano espiritual. Entonces, todo lo que vamos a hablar de la pereza lo voy a enfocar bastante en el plano espiritual. Porque yo sé, hay muchas personas trabajadoras. Hay personas que son así, literalmente en el plano terrenal. Imagínese en el plano espiritual. Pero hay personas que dicen: bueno, yo no soy tan así. Bueno, vamos a ver cómo es en el plano espiritual. Juan capítulo 6, versículo 26. Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo, estas personas que lo estaban buscando porque Él los había alimentado. Respondió Jesús y les dijo, Juan 6, 26, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, yo les di comida, ustedes no hicieron nada, pero se saciaron. Versículo 27, la reprimenda del Señor. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El Señor les dice, les da un mandato: trabajen no por la comida que perece, sino por la que yo les puedo dar. Crecer en el Evangelio, crecer en la fe, requiere esfuerzo, hermanos. Requiere trabajo, requiere disciplina, requiere dedicación. Pero no podemos ser, ¿verdad? Podemos decir, bueno, ¿por qué no he crecido este año en la fe? Estamos terminando el año. Viene un nuevo año. ¿Vamos a ser iguales en la fe? ¿Vamos a continuar en la misma situación? ¿Qué más excusas te vas a inventar para no venir los miércoles de oración, para llegar tarde al culto de los domingos? George Lawson dice, este signo de pereza no es más observable que las excusas que la gente da para excusarse de los deberes de la religión. A los primeros cristianos nunca les importaban los leones cuando estaban en el camino del deber. El perezoso dice, ahí está un león, pero un cristiano que ama a Cristo, no importa que esté el león, yo voy ahí. Porque estaban profundamente impresionados con el amor de Cristo.
Pero cuando hacemos de la religión nuestra menor preocupación, entonces un ceño fruncido, una burla, unas pocas gotas de lluvia serán razón suficiente para rechazar hacer las cosas importantes para Dios. Me miraron feo en la iglesia, no vuelvo para la iglesia. Está cayendo un poquito de lluvia. La excusa perfecta para descansar es que es el día de descanso, ¿no? Cualquier excusa es buena para no hacer lo que se te manda hacer como creyente. Hemos caído en la pereza espiritual. Versículo 14, perdón. Este es el símil. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Este es un símil que nos habla acerca de la recreación o satisfacción del perezoso. El primero nos hablaba de que es una persona el perezoso es el que siempre tiene una excusa para no hacer lo que le toca hacer. Este nos habla de cuáles son su mayor satisfacción. Su mayor satisfacción es darle placer a sus deseos, darle rienda suelta a sus deseos, vivir para sus placeres, vivir para sus deseos. Él piensa que se merece el descanso, el placer. Yo he trabajado mucho, me merezco un buen descanso, unas buenas vacaciones, pero lo piensa que lo merece y lo merece como en exceso. Es lo que está diciendo. Versículo 14. Como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Una persona que tiene sueño es una persona que siempre quiere estar en la cama. ¿Cierto? Y esa persona se mueve, pero al final no se despega de la cama. Así como las bisagras, ¿verdad? Las bisagras de las puertas, ellas mueven y se mueven, pero siempre están pegadas allí. Así es el perezoso. Él cree que se está moviendo en el mundo, pero no se está moviendo para las cosas o para avanzar en las cosas verdaderamente importantes. Él piensa que está haciendo cosas productivas, pero la verdad es que se está quedando en el mismo sitio sin hacer cosas importantes verdaderamente para los ojos de Dios. Está revolcándose, está simplemente dando vueltas allí en su cama pensando, me lo merezco, esto es lo más sabroso, es lo más beneficioso. Descansar es beneficioso, pero no en exceso. Realmente piensa que está usando el tiempo perfectamente, pero realmente está perdiendo su tiempo. Así es el perezoso, piensa que está haciendo cosas buenas para su cuerpo, pero finalmente está perdiendo el tiempo para cosas verdaderamente productivas de los ojos de Dios. Versículo 15. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. Esto no es un símil, este es un colmo. Este es el colmo, ¿sí? Ni para lo más básico tiene fuerzas. Básicamente es, el perezoso hace siempre piensa que es el menor esfuerzo para mi mayor beneficio. El menor esfuerzo que yo puedo hacer para tener el mayor beneficio. Ni para lo básico, está diciendo el proverbista, ni para lo básico tiene una actitud correcta. Dice, lleva su mano al plato y piensa que con eso ya es suficiente. Ay, tengo que también llevármela a la boca, pero qué fastidio, pero qué pesadez. Entonces, viene al culto, viene a la iglesia, ¿verdad? Y ya cree que con eso ya está listo. Pero qué fastidio ponerme a meditar en lo que me acaban de decir. Qué fastidio ponerme mi mente a pensar en lo que dice el pastor. No, yo aquí me llega por osmosis, ¿no? Le fastidia hacer completamente lo que se le manda. Todo es una pesadez, todo es refunfuñar, todo es quejarse, aún para el alimento de su vida espiritual. Quiere beneficios sin trabajar, quiere conocimiento sin estudiar, quiere salud sin comer saludable, quiere fuerzas sin ejercitarse, pierde todas las oportunidades que se le dan en la iglesia. Pierde todas las oportunidades.
Piensa que con simplemente ir a la iglesia, escuchar alguna u otro sermón, ya es suficiente, ¿no? Debe trabajar. No se olvide de eso. Este es el colmo. Entonces, mete su mano el perezoso en el plato y se cansa, le fastidia, le pesa llevarla a su boca. Quiere saciarse, pero no hace el esfuerzo por saciarse verdaderamente. Con la cosa que importa, la cosa básica, en este caso el alimento, lo compara con el alimento. Versículo 16. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Bueno, antes quiero leer un pensamiento de John Gill, hablando precisamente del perezoso. Dice, es demasiado trabajo para él alimentarse a sí mismo. Tan grande es su pereza, tal es la pereza de los hombres carnales. Les resulta cansado escuchar la palabra, asistir a la iglesia, levantar las manos en oración o para hacer uso de cualquier medio para que tenga alimento para su alma. Orar, oír y leer son una carga para ellos y por lo tanto es justo para Dios enviarles hambre de la palabra y quitarles todo el sustento y suministro de pan y agua. Bueno, Dios debería hacerlo así, porque son unos perezosos para lo que realmente es importante para las cosas del Señor. Versículo 16, ahora sí, nos habla acerca de la razón de la pereza. ¿Cuál es la razón de la pereza? Que se cree que ya lo sabe todo. ¿Qué me va a enseñar ese pastor? ¿Qué me va a enseñar ese muchacho? Cuando los pastores son más jóvenes que a muchos que asisten a la iglesia, ¿no? Es un muchachito, ¿qué va a enseñarme de la vida? Bueno, si sabe de la palabra de Dios, es palabra de Dios. Pero hay personas que buscan cualquier excusa precisamente para no ir, porque saben que de alguna manera yo puedo tener más ventaja que esa persona. Entonces, simplemente porque se cree más sabio, que no necesita de otros, entonces su orgullo es muy, muy grande. Por eso es que el proverbista dice, más esperanza hay del necio que de este, porque este se ve bien. El necio puede considerarse en algún momento mal. El necio, el perezoso, siempre dice, esto lo que estoy haciendo está bien, no soy perezoso, ¿verdad? No soy perezoso. No se ve realmente como Dios lo está viendo. Eso es la opinión de Dios con el perezoso. ¿Cómo se responde al perezoso? Recuerde, es un necio mayor, ¿sí? Se responde de igual manera, pero con más fuerza. En versículo 4 y 5. Nunca respondas al necio, nunca respondas al perezoso de acuerdo con su pereza. Cuando tú sobas el pecado de la otra persona, cuando tienes responsabilidades y tú, sí, hermano, te entiendo. Hay que llamar la atención, hermano, hay que disciplinarnos en eso. Responde al necio como merece su necedad. Hay que exhortar, levantar de la pesadez espiritual a las personas. Último, los versículos son 12 versículos, ¿verdad? Desde el versículo 17 al 28. Versículos 17 al 28. Estos versículos nos hablan acerca de el chismoso, que es otra expresión de impiedad. ¿Qué dice Dios de los chismosos y cómo debemos tratar a los chismosos? Bueno, hay 4 cosas que podemos dividir estos versículos que van del 17 al 28, cuyo centro es el chisme, el chismoso, el que habla, el que cae en este mandamiento de no hablarás falso testimonio contra tu hermano. ¿Ok? 4 cosas. Número 1. Vamos a ver en primer lugar los símiles, las comparaciones que nos enseñan la maldad del chismoso. ¿Cuáles son? ¿Cómo ve Dios la maldad del chismoso? Versículo 18 y 19. Dice, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte,
Tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Imagínense a un loco, ¿verdad? Que me han contado personas, ¿verdad? Que cuando que han visto personas o ellos mismos han sido víctimas de eso, que cuando la otra persona se vuelve loca, irracional, agarra cualquier cosa y se los tira, por ejemplo. Y luego le dice, no lo quise hacer. O bueno, era para asustarte. No, la persona realmente quería dañar. La persona realmente quería hacer eso, simplemente se excusa, otro excusa. Esta persona realmente tiene intenciones que nunca va a revelar sus verdaderas intenciones. Es una persona que camufla sus intenciones verdaderas. Así es el chismoso. Dios sabe cuáles son sus verdaderas intenciones. Versículo 22 al 24. Versículo 22 al 24. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, como dice, más en su interior, ¿qué dice? Maquina engaño. Es una persona que piensa lo que va a decir, maquina las palabras para que no sean rechazadas las palabras. Así es el chismoso. Piensa, ay, ¿cómo se lo diré? ¿Cómo lo haré interesante este cuento, no? Entonces, hermano, te tengo algo para que ores, ¿sí? Un motivo de oración. Entonces, lo que quiere es perjudicar al otro, dañar la integridad de otro. Entonces, estas personas no simplemente hablan, sino que maquinan lo que están hablando. Dios sabe eso. Cristo no se fía de ellos. Cristo sabe lo que hay en el corazón de los hombres y lo está destapando allí. Sus palabras son bien trabajadas, bien maquinadas. Son malos, muy malos delante de los ojos de Dios. Dios sí está viendo la maldad que hay en el corazón del chismoso. En segundo lugar, ya hemos visto que son símiles que nos enseñan la maldad del chismoso. El Señor los expone. ¿Cuál es su verdadera maldad? Quieren perjudicar al otro. En segundo lugar, el Señor nos enseña, por medio de símiles, el Señor nos enseña la raíz verdadera de los chismes. ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué son chismosos? ¿Cuál es la raíz? ¿Qué es lo que los motiva a ser chismosos? Versículo 28. Versículo 28. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado y la boca lisonjera hace resbalar. También se puede decir, en otra traducción dice, la lengua falsa odia, atormenta, odia. ¿Cuál es el pecado que está inmerso en el chisme? Sí, habla mal contra su prójimo, pero al final es el odio lo que hay en ese corazón. Porque quiere perjudicar a su prójimo. Es el odio lo que está encubriendo. Es el odio lo que lo está haciendo buscar cualquier cosa para exponer y perjudicar a la otra persona. Versículo 24 dice, el que odia. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Ese es, hermanos, la raíz. Esa es la fuente de su chisme, de estar hablando en falso testimonio en contra de la otra persona, porque lo odia. Porque el Señor Jesús en el Sanedrín judío, ¿por qué agarraron personas falsos testimonios? Porque odiaban al Señor Jesús. No les importó transgredir la ley de Moisés, sabiendo que eso estaba penado por la ley de Moisés, el falso testigo, pero se prestaron por eso, porque odiaban a nuestro Señor. Versículo 20 y 21. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, ¿qué dice?
cesa la contienda. Esta es una persona que siempre está contencioso en su corazón. Él es la pieza clave cuando hay una disensión, porque odia. Entonces ahí está el chismoso y está cualquier otro que tiene un corazón que odia a la otra persona. ¿Ok? Entonces para pelear se necesita alguien que tenga un corazón que esté odiando. Para eso se necesita alguien para pelear. Entonces el corazón odioso, el corazón se manifiesta por medio del chisme. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Versículo 21. El carbón para brasas, la leña para el fuego y el hombre ¿qué? El peleón. Rencilloso. ¿Para qué? Para encender la contienda. Esta es una persona que si no hay contienda, provoca la contienda. Es una persona que siempre está buscando la mínima excusa para agredir al otro, para provocar discusiones, para provocar contienda. Si no las hay, las provoca. Tercer símiles, los terceros símiles. Ya hemos visto símiles que nos enseñan la maldad del chismoso, símiles que nos revelan la raíz del pecado de los chismosos, y ahora vamos a ver los símiles bueno, hemos visto dos, ¿cierto? Sí. El tercero, el juicio que Dios les va a dar a los chismosos. Símiles que nos hablan del juicio que Dios ha preparado para los chismosos. Versículo 17 y versículo 27. Ya estamos terminando. Dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma el perro por las orejas. Haga el intento, si quiere, por supuesto, de tomar a un perro por las orejas, a ver qué le va a pasar. ¿Ah? ¿Qué va a ocurrir? Todos sabemos qué puede ocurrir. Nos va a agredir, nos va a dañar. ¿Cuál es la intención del proverbio aquí, el 17? El chismoso lo que le encanta es estar en una pelea. Aunque no sea su pelea, pero se involucra en una pelea, se involucra en un asunto que no le conviene y al final la consecuencia Dios va a decir, vas a salir mordido, vas a salir perjudicado tú también. Dios lo está garantizando. Esos son los juicios de Dios contra los chismosos. Va a venir eso. Dice, el que pasando se deja llevar por la ira. Está pasando, pero ve a otros y también se involucra allí porque tiene un corazón iracundo. Siempre está peleando. Versículo 27. El que cava fondo caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él, le volverá. El Señor está diciendo, lo que se maquina contra otro, el Señor se va a encargar de que eso le va a caer a él. Un ejemplo lo vemos en Amán, en la historia de Esther, que estaba buscando desaparecer, exterminar a todos los judíos, y el Señor se encargó providencialmente dándole la gracia a Esther para que Asuero pudiese entonces decir, bueno, esa horca que él estaba preparando para Mardoqueo, ahora en esa misma horca va a morir. Porque Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él se va a encargar. Él se va a encargar de hacer justicia. El Señor ha establecido las consecuencias inevitables para los chismosos. Hemos visto entonces en cuanto a los chismosos, número 1, símiles que nos enseñan de su maldad, que nos revelan, exponen su maldad. Número 2, símiles que nos revelan o enseñan la raíz de su pecado, es el odio. En tercer lugar, hemos visto símiles que nos revelan o nos dicen cuál es el juicio de Dios establecido para ellos. Y en último lugar, nos va a decir cómo es el trato que debemos tener con ellos, con los chismosos, con los que les gusta pelear, con los que odian, con los que siempre tienen un corazón iracundo, irascible. Versículo 25, que dice, cuando hablare amigablemente, no le creas. Lo vimos al principio. El Señor Jesucristo
no se fiaba porque los conocía. Pero una persona que es iracunda, cuando está de amigo, ¿verdad? Amigable, dice, no le creas, porque ¿qué hay en su corazón? 7 abominaciones hay en su corazón. Es interesante, porque dice que 7, ¿por qué no menos? ¿Por qué no más? Recuerden lo que significa el 7 en la mentalidad judía. Número de plenitud. Así como el Señor Jesucristo estaba empoderado por el Espíritu Santo, los 7 espíritus, para hablar del Espíritu Santo, la plenitud de la presencia de Dios, bueno, este está empoderado por los 7 demonios. Este está empoderado por las huestes de maldad. El rey de su vida no es el Señor, el rey de su vida es su maldad, Satanás. Él está lleno de toda maldad y todas sus intenciones, aunque parezcan amigables, nunca van a ser buenas para el prójimo, siempre para él. Eso es así. ¿Qué hemos aprendido entonces, hermanos? No se fíe de los que son iracundos. ¿Qué necesitan ellos? Un nuevo corazón. Necesitan a Cristo, necesitan un nuevo corazón. ¿Qué necesita el perezoso? Un nuevo corazón para quitar esa pereza, para que entienda ese orgullo que dice, no, yo estoy bien así, cuando no lo está. ¿Qué necesita esta persona? Necesita a Cristo. Y el necio que dice en su corazón que no hay Dios, ¿qué necesita? A Cristo. Entonces, Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Así que todas estas expresiones de pecado solamente tienen solución en la persona y la obra de Cristo. Y aquellos que ya estamos en Cristo, todavía estamos en el mundo caído. No nos descuidemos, hermanos, de la necedad, no nos descuidemos de la pereza espiritual y no nos descuidemos para no ser unos chismosos en la iglesia. Que amemos a nuestros hermanos como el Señor lo ha mandado. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por aprender del Proverbio 26. Guíanos, Señor, para ser una iglesia que cada vez se corresponda más a la imagen de Cristo. Perdona nuestros pecados cuando a veces hemos caído en chismear en esta iglesia local, Señor. Con intención, sin intención, Señor, el único remedio es el amor de Dios en nuestros corazones para nuestros hermanos, para buscar el bien de nuestros hermanos, para crecer en la fe, Señor, quitar la pereza, Señor, y buscar realmente crecer en ti, hacer todo nuestro esfuerzo, sabiendo que de ti es el crecimiento y la madurez espiritual, Señor. Gracias porque nos enseñas y ayúdanos a vernos en estos proverbios y agarrar consejo, agarrar sabiduría de lo alto para una vida que te agrade. En el nombre de Cristo Jesús, amén.